Bueno, estamos en el ejercicio 11 del práctico 19 de aplicaciones de integrales. En este caso nos pide que calculemos el momento de inercia respecto al origen de coordenadas para el sólido que está dado ahí. Entonces veamos primero el momento de inercia respecto al origen, donde en algún lado va a aparecer. No. Lo importante es que el origen, o sea, con respecto al origen, se lo calcula como, o sea, el momento de inercia con respecto al origen es la suma de los tres momentos de inercia. El momento de inercia con respecto a los diferentes planos, el plano XY, el plano YZ y al plano XZ. Bien, entonces ahí tenemos lo del momento de inercia con respecto al origen. Ahora, las fórmulas de cada momento de inercia, ahora sí están acá, están, me voy a sacar un poco así no se nos pixela tanto, es esta, esta y esta. Es decir, básicamente, como hemos visto en la clase anterior, el momento de inercia nos relacionaba una distribución de masa con una distancia y nos daba la resistencia al giro de nuestros, en este caso, nuestras regiones del R3, pero en esencia es lo mismo. O sea, para lo que hemos visto en R2. Toda la explicación está ahí. Nuestra región esto ya después vamos a volver. Nuestra región es la siguiente. Tenemos por un lado esta esfera. Tenemos esta otra esfera. Y finalmente un cono. Que es un cono que, a diferencia del tradicional, tiene mayor apertura, ¿bien? Pero es un cono en esencia. Entonces dijimos, esto es una esfera de radio 1, centro en 0, 0, 0. Esta también es una esfera de radio 1, pero con centro en 0, 1, 0. Y esto es un cono, en donde se abre el eje de revolución, es el eje, no es el eje Z, es el eje Y. Y después nos da la densidad, que lo está indicando también de vuelta la densidad en cierta forma, cómo tenemos que usar. ¿Qué coordenadas nos conviene usar? Bien, si es un cambio de coordenadas, y en esencia nos está diciendo que usemos coordenadas polares esféricas. Ahora, un detalle importante, que este ejercicio muestra una diferencia con respecto a las coordenadas esféricas que veníamos trabajando. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que es el cono acá, ¿bien? Acuérdense que el cono nos daba, cuando nosotros teníamos una esfera y estaba cortada por un cono, teníamos cosas así, si lo veíamos desde un costado, ¿bien? Este era, por ejemplo, Z y este era X o Y, nos daba este ángulo, ¿bien? O sea, phi nos daba los ángulos esos. Entonces el cono siempre lo teníamos sobre el eje de revolución de Z y nos permitía, usando el cambio de coordenadas que ustedes vieron, calcular. Pero acá el eje en que se está abriendo el cono es el eje Y. Y no solo eso, sino también que la esfera que está corrida al centro, está corrida sobre el eje Y, está todo sobre el eje Y. Eso significa que cuando yo voy a hacer el cambio de coordenadas que voy a proponer, tengo que hacer una pequeña diferencia. Y es a quién cambio.
Fíjense, acá voy a poner X, Z e Y. A X voy a dejarlo igual, como veníamos trabajando. Rho por coseno de phi por coseno de tita con seno de phi. Ahora, el que voy a cambiar es, voy a intercambiar a z por y. O sea, z me va a quedar rho por seno de phi, tita perdón, sí, está bien, por seno de phi. Y a y lo voy a hacer como rho por coseno de phi. De esta forma lo que estoy haciendo es que cuando yo vea el ángulo phi, lo voy a ver con respecto al eje y, este ángulo, con lo que tengamos acá, bien, por la esfera supongamos, lo voy a ver con respecto al eje y. Y acá nos sirve porque estamos todo parado sobre el eje y. Hablamos más de detalle de la gráfica para entender lo que lo entiendan mejor. Acá estas son nuestras dos esferas graficadas, la que está en el centro 0, 0, 0 y la que está en el 0, 1, 0. Acuérdense que el eje verde en nuestro caso es el eje y. Y si dibujamos el cono es este cono, ¿bien? Como es un cono más estrecho más que ancho, porque hacer el 3 nos da hace que esta pendiente sea más perpendicular, más aguda y haga que se cierre más rápido el cono. Si nos podemos ver acá, la región está dada por el piso de la esfera, el techo la otra esfera y el cono simplemente une las dos cosas. Bien, va a ser la parte redondeada. Entonces veamos ahora la región. Fíjense, ¿ven? Es como una especie de ovni o un muffin, algo así. Fíjense que queda todo sobre el eje Y. Es más, desde esta vista queda muy claro lo que yo estaba planteando recién. Cuando yo vaya a ver, por ejemplo, los radios que salgan del origen, fíjense, siempre voy a estar dando vuelta por es horrible el último radio. Siempre voy a estar haciendo así. Bien, siempre estoy saliendo medio en dirección hacia el eje Y. Entonces fíjense que la información ahora es más clara si yo la mido a los pi desde este eje, que si yo lo mirase desde el eje Z, como veníamos trabajando, nos complica la existencia. Nos complica la existencia tanto phi, porque fíjense, acá hay un phi y acá hay otro phi. Entonces fíjense, ya hay como distintos lugares donde hay phi. Pero también nos complica tita, porque acuérdense que tita, si trabajamos con la que ustedes vieron, con la coordenada que vimos que ustedes vieron en teoría, bien, con z igual a rho por coseno de phi. Tita, ¿entre qué ángulo está acá? No sé, estaría entre este ángulo y este ángulo. Sí, estaría entre dos ángulos, ¿bien? Pero no es muy cómodo. En cambio, si lo vemos desde este lado, vemos que ahí sí, phi va de 0 a 2 pi. Y acá vemos que tita va desde 0 hasta el cono, ¿bien? Y tomamos todos los valores. Por eso nos conviene plantear ese planteo que yo acabo de hacer. Entonces, voy a dejar las gráficas para que nos queden. Por un lado esta. Entonces esta es nuestra Y. Esta es nuestra X. Esta es nuestra
z. Entonces, por eso nos conviene hacer esto. Ahora, si ustedes calculan ese jacobiano, les va a dar, perdón, me equivoqué justamente, es tita phi, y esto es, en vez de ser menos, si ustedes calculan este jacobiano, les va a dar que es rho cuadrado por seno de phi. En sí no cambia mucho porque después uno usa el valor absoluto en la integral, pero sí acá en este caso cuando hacemos este cambio y hacemos esta propuesta de coordenadas polares, cambia el jacobiano el cálculo porque por dónde está ubicado las derivadas. Bien, si ustedes calculan el jacobiano van a ver que les da este valor, les da positivo en vez de negativo. Lo bueno de esto es que también usar este cambio de coordenadas nos va a quedar la densidad 1 sobre rho al cuadrado. Y bueno, ahora veamos los límites de integración. Para eso voy a hacer uso de las proyecciones, así más cómodo de ver. Por un lado tenemos esta de acá, que vimos ahora. Donde nos va a dar los ρ y la phi. Este es y, este es x. Fíjense, acá tenemos. Salimos así en distancia del origen y va a chocar hasta acá. De ahí ya no sale. Y fíjense que cuando yo ingreso, ustedes estén atentos a esta parte de acá, que vamos a chocar con la esfera de abajo y salimos de la esfera de arriba. Bien, esto es esfera 1, esto es esfera 2. Es decir, ρ va entre el ρ de la esfera 1 y el ρ de la esfera 2. La esfera 1 es fácil, es 1 porque está centrada, entonces no tenemos ningún drama. Pero la esfera 2 sí tenemos que calcularlo porque no está centrada, entonces fíjense en que estos valores no siempre la misma distancia. Esta distancia no es igual a esta o a esta, porque esta esfera está centrada, no está centrada en el 0, 0. A diferencia de este caso que sí está centrada en el 0, 0, entonces siempre está a la misma distancia. Y por eso vemos esta cosa así. Entonces eso de tener en cuenta. Entonces acá nos va a quedar la esfera 2, tenemos que simplemente reemplazarlo de nuestra esfera. Vamos a reemplazar esto. Y nos va a dar o sea, si reemplazan en la ecuación de la esfera, le va a quedar que ρ, o sea, reemplazan acá porque le va a quedar, dijimos, ρ al cuadrado le va a quedar por seno cuadrado de phi. Bien. A ver, déjenme comer un poquito, no sé si me entra ahí. Me hace un poco más chico entonces. Esto de acá lo podemos escribir como x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Bien, pues si ustedes completan cuadrado les va a quedar así. Esa es la ecuación, esta es la ecuación. Entonces acá le va a quedar ρ al cuadrado por coseno cuadrado de tita por seno cuadrado de phi más ρ coseno de phi menos 1 al cuadrado más ρ al cuadrado seno cuadrado de tita seno cuadrado de phi es igual a 1. Bien. Fíjense en que acá estos yo puedo sacar obviamente ese factor común este con este, esto con esto, y usar la identidad
trigonométrica fundamental y me va a quedar que esto igual a rho al cuadrado por seno cuadrado de phi más rho por coseno de menos 1 todo esto de phi al cuadrado igual a 1. Entonces ahora desarrollo ese trinomio. Me va a quedar rho al cuadrado coseno cuadrado de phi más 2 veces rho por coseno de phi. Y acá nos va a quedar 1 y 1, entonces nos queda 0. Entonces acá de vuelta se nos acaba un factor común y nos queda que rho al cuadrado es más 2 por rho coseno de phi igual a 0. Entonces esto sacamos factor común, nos queda rho por rho más 2 coseno de phi igual a 0. Y acá tenemos dos soluciones, o rho vale 0, que no es el caso, o sea, es el caso porque la esfera justo choca en 0, o sea, acuérdense que está ubicada así, o sea, este centro acá, entonces está acá, este es 0 y la otra parte es esta parte de acá, ¿bien? Entonces, por eso tiene dos soluciones, 0, que es el que es justo donde toca, y la otra en donde sale, ¿bien? Es decir, rho de la esfera 2, en lo que nos importa a nosotros, es de la otra solución, que es esta de acá, que nos queda que es igual a 2 coseno de phi. Porque acá me equivoqué en el signo cuando hice esta parte. Sí, acá, porque el trinomio era negativo, entonces acá se hacía negativo. Entonces ahí nos queda el rho de la esfera, que es 2 coseno de phi. Entonces ya tenemos el rho. Ahora nos queda encontrar tita es fácil. Para tita vamos a usar la otra proyección, verlo de otro ángulo. Si lo vemos de frente, ahí, claramente se nota que tita va, este caso es así por cómo está ubicado, bien, esta es la X, esta es la Z, entonces tita va hacia así toda la vuelta, o sea, tita va de 0 a 2pi, bien, y por último nos queda por ver, de 0 a 2pi, nos queda b phi, y phi arranca desde acá arriba, que es 0, y llega hasta el cono. Entonces para eso vamos a calcular reemplazando en el cono y nos va a quedar ustedes reemplazan el cono y les va a quedar que rho al cuadrado por coseno cuadrado de phi es igual a 3 por rho al cuadrado por coseno de phi al cuadrado por seno de tita por seno de phi al cuadrado más rho al cuadrado por seno de tita al cuadrado por seno de phi, cuadrado de phi. Entonces lo trabajan un poco de vuelta y te va a quedar que rho al cuadrado por coseno de phi es igual a 3 veces rho al cuadrado seno cuadrado de phi. Estos dos se cancelan y nos queda que coseno de phi al cuadrado, bien, es igual a 3 por seno cuadrado de phi. Es decir, en esencia nos queda que la tangente al cuadrado de phi es igual a 1/3. Es decir, esto nos puede dar, por un lado, que sea pi sobre 6 o menos pi sobre 6 y nos quedamos con este porque es el ángulo que sale para arriba, entonces es pi sobre 6. Bien, entonces con eso encontramos los límites de integración de nuestro caso y ahora nos queda simplemente resolver las integrales.
Entonces de vuelta sacamos todo lo que no nos sirve. Esto va acá. Y esto va acá. Esto lo quedamos. Esto lo sacamos. Sí, debería volver a este. Vamos por acá. No, para este no tengo espacio. Ahí está, más chiquito porque no estamos tan grande. Listo. Entonces tenemos que calcular estas cosas. Empezamos por este. Entonces nos va a quedar que esto es igual a la integral entre 0 pi sobre 6 de la integral entre 0 y 2 pi de la integral entre 1 por 2 por coseno de phi de rho. Entonces z al cuadrado, que es rho al cuadrado por seno cuadrado de tita por seno cuadrado de phi por el jacobiano es rho al cuadrado por seno, el valor absoluto del jacobiano por seno de phi, y la densidad es sobre rho al cuadrado. Entonces, en esencia, si acomodamos esto, simplificamos y bla 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 bla, nos va a quedar que esto es igual a rho al cuadrado por seno cuadrado de tita por seno cubo de phi. Bien, esto lo resuelven. Van a tener que resolver por diferentes, se de vuelta con tablas. Y les va a dar pi sobre 16, 2 raíz de 3 menos 3. Bien, resuelven esta integral, les dejo como para que ustedes la hagan. Como de vuelta recuerdo, siempre lo más importante es el planteo. Oh, perdón, vamos a poner las otras dos y plantearlas también, así ya les quedan las tres planteadas. Si me entra, si no serán de otra hoja. Yo creo que sí, esto lo muevo para acá. Bien, acá nos va a quedar. Esta otra nos va a quedar. La xz nos va a quedar. De 0 a pi sobre 6. Son los mismos límites de integración. Y acá nos va a quedar rho al cuadrado por coseno cuadrado de phi por seno de phi de rho de tita de phi. Bien, porque acuérdense que simplifican con la densidad y esas cosas se van a cancelar. Entonces ya uno de los rho cuadrados se nos va a ir. Entonces esto lo resuelven y les va a dar pi sobre 24 2 raíz de 3 más 7. Y por último, esta otra nos va a quedar rho al cuadrado por seno cubo de phi por coseno cuadrado de tita de rho de tita de phi. Y este le va a dar lo mismo que la primera, ¿bien? Pi sobre 16,
2 raíz de 3 menos 3. De vuelta tiene sentido porque, como hemos visto en otros ejercicios, si uno reemplaza el eje Z por el eje X, o sea, yo hubiese dicho que el azul es el eje X y el rojo el eje Z, en esencia no cambian nada, fíjense que es todo lo mismo. Bien, o sea, si yo lo lograra girar, no lo puedo girar, es muy difícil manejarlo a esto. Si pudiera girarlo sobre el eje, con respecto al eje revolución, el eje Y, no cambia nada. Entonces el momento de inercia para cualquiera de los dos ejes es el mismo para ambos. O sea, girarlo con respecto al eje X o girarlo con respecto al eje, en realidad con respecto a los planos, ¿bien? Es lo mismo, ¿bien? No cambian nada. Ahora, el único que sí cambia es el eje Y, porque claro, sí es distinto, ¿bien? Fíjense que la figura está ubicada alrededor de ese plano, entonces el momento de inercia va a ser distinto a los otros dos porque la figura está sobre el otro lado, ¿bien? Ahora, la suma ¿cómo se llama? El momento de inercia con respecto al origen de coordenadas nos va a quedar esta cosa la misma cosa y más la última, esta otra cosa de acá, suman, suman las tres cosas y les va a dar que suman, simplifican, lo que sea. No es necesario hacerlo con este planteo, ya está bien hecho, ¿bien? Pero bueno, si lo quieren plantear e intentar simplificar, le va a dar pi sobre 12, paréntesis 4 por pi sobre 3 menos 1. Y con eso calcula el momento de inercia con respecto al origen, ¿bien? Cuánto nos cuesta girarlo es esta cosa, con respecto al origen. Y con eso tienen hecho ya el ejercicio 11.